Listo, estamos. Listo. Hola, ¿cómo están? Pues qué bueno tenerlos una noche más como cada martes en estos Facebook Live, donde bueno, como ustedes ya saben, pues ya esta es la sección 28, donde venimos un poco comentando, reflexionando el pensamiento de Wolfgang Gigerich, este analista junguiano de tercera ola que ha hecho un avance radical dentro de las concepciones de la psicología junguiana y le ha posibilitado verla desde otro lugar. Imagínate, Alejo, que por ahí escuchaba una entrevista de una analista junguiana que le preguntaron que quiénes han hecho los mayores aportes a la psicología junguiana y solamente dijo que hasta Hillman, que de ahí para allá nadie no consideraba, según ella, que le habían hecho un gran aporte a la psicología, que porque el pensamiento de Giger es que a ella no le interesaba el logos alemán o el pensamiento hegeliano. Y yo dije, pero que siempre, qué pecado el pobre Giger y siempre lo remiten a Hegel. Podríamos decir entonces que yo es kantiano, no lo podemos leer porque es kantiano, y Hillman porque se retoma a todo este romanticismo y retoma toda esta concepción griega también. Entonces, que realmente Gigerich no le había aportado nada a la psicología junguiana, y yo dije, pues no, callado. A lo que se me llama mucho la atención porque, claro, van a entrar a decir eso porque si van con la ropa de calle hacia este pensamiento o hacia estas ideas o hacia lo que ellos quieren ver dentro de esa obra, obvio que no van a encontrar que aporta nada nuevo, obvio que no van a reafirmar las concepciones, las ideas egoicas sobre las cuales se han ido cimentando, sino que realmente esto es un pensamiento, unas ideas en tanto se va reflexionando a sí misma, también va yo no sé si esta palabra existirá, corroe, sí, para hacer una corrupción dentro de las ideas de Jung y de Hillman, pero no porque sean malas o porque haya que desecharlas, sino porque sobre ellas se puede ver más, sobre esas ideas se puede catapultar para reflexionar más, para ver más, para poder posibilitar otras formas de entendimiento y de pensamiento en relación a lo que es el logo del alma y posibilitar una nueva mirada, que eso es como lo más, que pienso yo que es como lo más importante. Y, y bueno, y claro que para muchos dentro del campo de Jungiano y tanto de las ideas también de Hillman, les va a ser muy difícil, claro, porque Gigerich, como tocamos un poco en el live pasado sobre la historicidad del mito, que el mito en su tiempo fue verdad psicológica, fue realidad, era la sintaxis sobre la cual vivía en la época tanto de los griegos o hasta incluso en el momento sobre el cual el absoluto era la expresión del mito, pero no era ni porque los griegos lo escogían, elegían, sino que vivían, estaban abrazados por esa realidad mítica como expresión del alma, como expresión de la realidad psicológica, y que en la medida entonces de que iba avanzando, o sea, la constitución del salto de conciencia, cuando ya la conciencia en ese momento el alma no era un en sí, sino que se volvió para sí misma y se volvió consciente de ese estado, ya no podía seguir ahí, sino que se daba un salto a otro momento, a otro tipo de empezar a construir otro pensamiento, otra constitución de un momento histórico. Y que tal como mencionaba Alejo en el live pasado, entonces en esta relación con el mito, estamos hablando que sintácticamente ya no era verdad, no era posible retornar a él, pero semánticamente sí servía como ese discurso, esa narrativa sobre la cual todavía se habla, sobre el cual todavía se piensa, aún para comprender de cómo estos mitos o estos relatos tenían una gran importancia o eran verdad en ese momento histórico. Pero entonces a nivel semántico tenía un gran valor, pero a nivel sintáctico ya no tenía ningún valor dentro de la constitución en la cual se reflejaba el alma dentro de estos mitos. Entonces, eso era más o menos así como para comentarlo un poco a grandes rasgos y ya no me extiendo más. Alejo, buenas noches, ¿cómo estás pues? Hola, John, buenas noches, buenas noches a todos. Pues sí, como bien dices, John, es uno de los puntos más espinosos en la obra de Wolfgang Jägerich y que obviamente se contrapone a la posición junguiana clásica en cuanto a la relación con los mitos. Para Jägerich el mito no solamente es un relato, no solamente es una imagen que se desprenda de un arquetipo. Para Jägerich el mito es
es el contexto mítico en el que nace. Entonces, obviamente nosotros cuando estamos hablando del mito no estamos hablando de el medioevo, no estamos hablando del romanticismo, no estamos hablando del cristianismo, no estamos hablando de la Grecia antigua, estamos hablando de épocas anteriores en el desarrollo de la conciencia, en donde el mito surge como la expresión vívida de una forma de estar en el mundo, en donde el sujeto está eh, atrapado o todavía está, digamos, acogido por las imágenes metafísicas que lo componen. Entonces, estas imágenes son un contexto, estas imágenes representan el mundo como tal. Y la narrativa que se desarrolla a partir de la relación del sujeto con la imagen se convierte en los relatos míticos. Pero el mito no solamente es su relato, sino que es además la forma de estar en el mundo de la conciencia, ¿sí? Y esto sí tenemos nosotros que apuntalarlo bien, no del sujeto, no del hombre. Incluso nosotros podríamos decir que cuando el mito ocurre, no hay sujeto todavía no hay individuo como lo conocemos ahora. Entonces, el individuo solamente puede ocurrir en el momento en que la conciencia mítica se ha diluido completamente y ya no es funcional, o ya no es operante por lo menos. Esto no quiere decir que el mito haya desaparecido, sino más bien que el mito se ha integrado en la forma nueva de la conciencia en la que nosotros estamos ahora viviendo y de la cual somos la expresión vívida a través de nuestras formaciones culturales. Entonces, bueno, esa es una situación que es importante porque de repente, John, una de las quejas o de las críticas que se le hace a la obra de Gigueric es lo abstracto o lo inaplicable que pueden ser sus teorizaciones. Pero al contrario de lo que pudieran parecer, la teorización de Gigueric precisamente aterriza este proceso dentro del mundo como tal. Es una idea que no se escapa hacia formaciones metafísicas o hacia imágenes incognoscibles. El mito está sentado en la realidad. O sea, el mito está ahí. Y el mito, cuando es mito, está presente en el momento en que está construido en una cultura determinada. Entonces, no hay que irse muy lejos, ni siquiera abstraerse del mundo en el que estamos, sino al contrario. Para entender lo que nos está diciendo Giegerich, necesitamos meternos en el mundo, ¿sí? O sea, no pasar de él, sino a través de él, sumergirnos la, en la vida. Y esto es algo que repite constantemente Giegerich, en la vida realmente vivida, ujú, de la conciencia en el momento histórico presente. ¿Sí? O sea, En la nueva no, tienda. sí, 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 exactamente, como lo dice. Entonces, ahora, el otro punto, y por lo que es importante este ensayo, John, es porque Gigiri, al tratar este tema del mito, no solamente nos enseña su propia reflexión acerca de la realidad mítica, sino que también nos muestra cómo es que él aborda un fenómeno psicológico. Ujú. Eh, como te decía, una de las críticas es, ¿y esto cómo lo aplico? Bueno, Giekerich está aplicándolo precisamente aquí. Cuando habla acerca del mito, está hablando sobre el mito como tal. Entonces, no se está escapando a ningún lado, ni está tratando de aderezar al estudio del mito, ni está utilizando el mito como una herramienta, ni está hablando acerca del mito como si fuera algo, digamos, como algo renacido, como algo que pudiera se- perdón, como algo que se pudiera volver a usar o reciclar, sino que está hablando del mito tal como es. Ujú. Entonces, no retoma nada, no, digamos, escapa de nada, sino que al contrario, se sumerge en la propia lógica del mito y a través de eso lo estudia. Bueno, eso es precisamente lo que nos pide él que hagamos como psicólogos frente a cualquier fenómeno psicológico.
Si tengo un paciente con depresión o que muestra síntomas depresivos, si tengo un paciente con síntomas obsesivos compulsivos, entonces, ¿qué voy a hacer? Ajá, voy a aplicar un programa específico para poder tratarlo o voy a escuchar lo que ese conjunto de síntomas en el contexto determinado en que se me presenta, perdón, en el que se nos presenta a ambos, tanto al paciente a mí como psicoterapeuta, está diciendo. Ujú. El pensamiento, cuando hablamos nosotros acerca de pensar estos procesos, ¿sí? Que en Gehrig son constantes, no quiere decir escaparse de ellos, ¿sí? No quiere decir salirse de los elementos y pensarlos como si solamente estuvieran en la mente. No. Pensarlos es seguir esos procesos que tengo yo enfrente, sabiendo que en sí mismos son la expresión de una noción viva que está dentro de los mismos y cuyo acercamiento solamente puede estar, perdón, y en cuyo esfuerzo por acercarme a ellos solamente puedo hacerlo a través de la potencia máxima de mi propia cognición. Ujú. O sea, no lo puedo hacer con abriendo mis chakras, ni lo puedo hacer con expresando Biodanza. sí, mis emociones y todo eso, porque son pasos previos. O sea, no lo puedo hacer con eso. Tengo que hablar, tengo que atenderlo desde la máxima, ¿sí? Construcción de la propia conciencia en nuestra época. Ujú. Entonces, en algún momento fueron los mitos, pero ahora ya no lo son. Ujú. Ok, entonces, el subtítulo que, que continúa dice, el abismo histórico desde el punto de vista del locus del conocimiento. Ujú. Y dice Gierig, hablo en este artículo de una etapa mitológica ritualista, en contraposición a etapas posteriores, como si la primera fuera una etapa unitaria y no tuviese que diferenciarse en sí misma en varias fases diferentes. Pero para nuestros propósitos, aquí no quiero complicar las cosas, así que lo trato como un todo o más o menos homogéneo. Otro problema que ignoro aquí es si mito y mitológico son realmente los términos más adecuados, si a lo que se refieren es el fenómeno más característico y auténtico para designar esta etapa. Ritual, por ejemplo, podría ser más significativo. Ujú. Entonces, volvemos a la situación. Para Gehrig, ¿sí? Gehrig obviamente no lo inventa de la nada, está sustentándose en un montón de autores, ¿sí? No sé si sean los mismos que yo conozco, pero en algunos coincidimos. Ajá. Por ejemplo, Onians, por ejemplo, Gebser. Ujú. Entonces, ¿quién más? Por ejemplo, yo pensaría en Julian James también, aquí. Estos autores rastrean la historia de la propia conciencia como un proceso en donde la conciencia se va construyendo de diferentes maneras. Es decir, se va posicionando frente a la realidad de maneras diferentes y, digamos, en el hombre como el asiento momentáneo de la propia conciencia en algún momento de su propio desarrollo, también hay un caminar de la misma que no siempre es igual. Es decir, veámoslo en un ejemplo concreto. El niño, ujú, o el ser humano. Cuando el niño nace, sus procesos cognitivos no son iguales que los de un adulto. Tiene que haber un desarrollo, tiene que haber una diferenciación de. No quiere decir que la conciencia del niño sea peor o mejor que la del adulto. Hay fantasías en la psicología que hablan de esa situación. Por ejemplo, cuando se nos habla del niño interior, Sí. que se nos pide que regresemos a la etapa infantil, porque en la etapa infantil el niño era mágico, ¿no? El niño tenía una relación especial con la realidad y con el mundo. El niño podía Era reencantar, inocente. era Era inocente, inocente.
claro. Voy a reencantar el mundo, imaginarlo como él quisiera. Y esas son fantasías adultas, ¿no? Es decir, el niño no tiene esas fantasías. Son las fantasías que surgen en nosotros como adultos acerca de lo que es la niñez. Por eso, cuando Freud enuncia su propia teoría acerca de la sexualidad, sí, en ese ensayo tan famoso de... eh, ay, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Tres teorías tres ensayos sobre Tres la teoría ensayos sexual. sobre eso, sí. Sobre la teoría sexual, tienes razón. Ese mero. Cuando enuncia ese ensayo, esa teoría, él empieza, ¿sí? O sea, una de las grandes limitaciones que se le ponen es precisamente este ataque en contra de la fantasía de la inocencia infantil. Él nos dice, el niño es un perverso polimorfo, el niño tiene una sexualidad incipiente y además está lleno de fantasías destructivas y sexuales en su propia infancia. Obviamente no son las mismas que están ocurriendo en la propia adultez, pero las de la adultez tienen su origen en la infancia. Entonces, este golpe contra la imagen inocente del niño, pues es una de las grandes pegas que se le ponen a Freud. Pues porque todavía para nosotros hoy la infancia es inocente, ¿sí? Y además es, digamos, en algún sentido está todavía encantada en el mundo en que nos encontramos. Y eso es lo que hacemos también como psicólogos, John, cuando decimos que las antiguas culturas tenían una relación más holista con el mundo en el que se encontraban y que podían de alguna manera comprender a la naturaleza de una forma animada en la que nosotros ya no podemos, lo cual es cierto hasta cierto punto. Pero esa forma animada de conocer al mundo implicaba aún estar encerrados en la misma, ¿sí? Así como el niño está encerrado hasta cierto punto en su proceso consciente en la propia infantilidad, ajá, también las culturas antiguas estaban encerradas en esa relación con el mundo. O sea, el que pudieran tener una relación de encantamiento con el mundo en el que se encontraban, o sea, implica que la conciencia en ellos no solamente era una situación subjetiva, sino que estaba objetivamente alrededor de, o sea, la conciencia era un medio y por eso los árboles hablaban, por eso los ríos platicaban, por eso los dioses moraban en el mundo y los sujetos podían escucharlos, porque la conciencia todavía no estaba personificada o interiorizada en el sujeto, sino que al contrario, estaba esparcida en el mundo en el que se encontraban. Y esto no era, digamos, tenía tanto sus ventajas como sus desventajas. Ujú. Porque o sea, yo no, digamos, una de los contextos en los que quizás encontraría un sujeto en este momento es que él no podría elegir, por ejemplo, su forma de vivir, porque su forma de vivir estaría ya elegido como tal, ¿sí? Por este contexto en el que se encuentra. De ahí los rituales familiares, de ahí por ejemplo, los matrimonios consensuados y todo esto. O sea, esta no elección es parte de esa situación. Ujú. Así como el niño no puede elegir muchas cosas porque tiene que estar guiado por el adulto para protegerlo o en pos de su seguridad, poco a poco este crecimiento del niño implica la muerte del adulto. Ujú. O sea, la muerte del padre, según Freud. Y esta muerte del padre implica una interiorización de la conciencia paterna que se convertirá en un objeto del yo. Y este yo estará, digamos, formado a través de esas continuas relaciones e interiorizaciones. O sea, el sujeto introyecta, engulle a los objetos externos y los convierte en internos. Tanto es así que el super yo es uno de esos objetos engullidos, ¿no? Entonces, bueno, utilizando este parangón, nosotros podemos entender que la conciencia se va construyendo continuamente. Ujú.
Esto ocurre en la infancia. Bueno, en la historia de la conciencia ocurre lo mismo. Entonces, Giegerich parte de esa presuposición. Sí, sí, es que, y prueba de ello que como que no estamos ahí, es que a usted le hablan, hay que recuperar la infancia, hay que recuperar los mitos perdidos, hay que recuperar la conexión con la naturaleza, hay que recuperar la inocencia de la que tenía el niño. Entonces, prueba de ello que si hay que recuperar es porque ya no se está ahí. O sea, ya no es eso lo que nos abraza, ya no es eso que lo que nos contiene, ya no es la verdad sobre a través de la cual se ve, sino porque, como vos bien mencionaste, o sea, en sí misma la conciencia va haciendo esos mismos saltos a nivel histórico, porque ¿qué tal, por ejemplo, si hasta el son de hoy se hubiera quedado por ejemplo, todavía en el momento mitológico? Eso, entonces, a mí lo que me llama mucho en este caso la atención es cómo pretender, digamos, que el individuo egoico puede modificar los procesos psicológicos, los procesos de la conciencia como a su amaño o a lo que él quiere, pero él no se está dando cuenta que él está que estamos dentro de eso, dentro de ese proceso que nos hace ver como nos hace ver, independientemente de lo que quiera. Y tú puedes creerte, reconectar con los mitos, pero no estás ahí. Eres Peter Sloterdijk ya no habla de posmodernidad, sino que de sujetos globalizados, que eres un sujeto globalizado en pleno siglo XXI, atravesado por redes sociales, por economía, por un montón de sinfín de tecnologías, porque ahí es donde está ese proceso de desarrollo que se está dando ahora. Ni en los mitos, en lo que sea, tú puedes jugar a la infancia, puedes jugar a la adolescencia, puedes jugar a lo que tú quieras, pero tu conciencia no está ahí, la conciencia misma está en este momento, de globalización en el que nos encontramos. Entonces eso es prueba de ello que no estamos ahí. Y como vos estás diciendo, Gigerich lo que hace es que empieza a rastrear, para mí, desde lo que yo he leído, empieza a rastrear esa cuestión de cómo la conciencia se ha ido haciendo a sí misma en la constitución de cada momento histórico. Entonces, una conciencia ritualista, mitológica, después dimos el paso entonces a una conciencia en el medioevo, cristiana, después que la revolución industrial, etcétera, etcétera. Y ni es ni buena ni mala, sino qué es lo que es. Y en la medida de que la conciencia misma va dando esos saltos, el individuo mismo se ve arrastrado en ese proceso, porque no podemos decir que, pues, o sea, si un griego se viviera en esta época, sí que viviría bueno. Sí, sí, sí. Como, o sea, no es o sea, no tenemos que ir tan lejos. Si nosotros pudiéramos, por alguna azar del destino, pudiéramos viajar 100 años al pasado, no entenderíamos qué está pasando. ¿Sí? No nos entenderían porque simplemente la realidad, desde la realidad social, sería completamente distinta. Nosotros la estudiamos como historia, ¿sí? Y tratamos de entenderlo, pero lo entendemos bajo nuestros propios parámetros. Lo entendemos bajo la conciencia en la cual nos encontramos en este momento. Entonces, por eso para nosotros los mitos son principalmente arqueología, ¿sí? Es decir, son el estudio de algo que sucedió en algún momento de la historia del hombre. Entonces, bueno, y ahí está la situación de por qué ya no podemos acudir a esas lógicas, ¿sí? Pasadas, más que como entretenimiento. Ujú. Entonces, si yo leo la carta astrológica, John, o tiro las cartas del tarot, ¿no? O hago Reiki o cualquier cosa de ese tipo de pseudoterapias, lo que estoy haciendo es regresarme un tanto, jugar a que estoy en un momento histórico de la conciencia que ya sucedió, que ya pasó, pero no estoy atendiendo a lo que está ocurriendo aquí. Sí, más bien estoy, digamos, pretendiendo, como reza el dicho, que los tiempos pasados fueron siempre mejores. Yo no diría eso. Yo, Sí, yo cuando me puse, eso lo comprendí a medida que iba estudiando a Gegerich.
Y yo, no, todo tiempo pasado fue mejor las pelotas. A mí no me hubiera gustado vivir en la época del cristianismo, de que lo colgaban a uno, o todo el asunto, o en la revolución industrial, que trabajaban más de 15 horas y esa pobre gente los explotaban a más no poder, no, Virgen del Carmen, o en la avenida de la Segunda Guerra Mundial. ¡No! Sí, O imagínese, ¿cómo? sí, 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 tienes razón, exactamente, ¿no? Es que a mí me parece increíble que todo tiempo pasa, entonces eso es prueba, es decir, que el mismo presente y el sostener la angustia y el amor facti, como diría Nietzsche, de lo que la vida misma va mostrando es angustioso y no se sostiene, por eso necesitamos mitos, cuentos, una cosa otra, y hasta incluso en el mismo Jung eso es paradójico, porque el mismo Jung se dio cuenta de que ya los mitos no eran verdad, pero aún así le tocó rescatar los mitos para darse cuenta que era el mito que estaba viviendo. Él metió todo eso por la puerta de atrás, pero él sabía que eso ya no eran verdad. Así es, así es. Y precisamente ese proceso es un proceso, digamos, hasta cierto punto neurótico, John, en el sentido coloquial de la palabra, porque implica que John tiene una verdad que reconoce. El mito ya no existe. Y sin embargo, intenta rescatar el mito. Entonces, ahí hay un pensamiento contradictorio. Esto ya no existe, pero entonces lo necesitamos, ¿no? Es como ¿qué será? Como el marido, John, en este sentido, sí, el recién casado, que no puede separarse de la mamá, ¿no? Que todo el tiempo compara a la esposa con la mamá. Esto es bien común, ¿eh? Esto es bien común en pacientes. Sí. Entonces, que todo el tiempo está preguntándose o está cuestionando por qué la esposa no cocina como la mamá, por qué la esposa no lava la ropa como la mamá, por qué la esposa no es cariñosa como la mamá, o por qué la esposa no tiene las mismas formas, digamos, de etiqueta que la mamá, ¿no? El sujeto está casado, pero sin embargo, todavía no se ha separado del hogar materno. Entonces, está con un pie en una dimensión y con el otro pie en otra, sin dar el salto todavía completamente. Entonces, bueno, parte del matrimonio, John, y esto es algo que uno lo ve continuamente en terapia, implica tener que dejar las vestiduras infantiles, ¿sí? Donde tengo unos padres que me sostienen y que me dan protección y cuidados, y lanzarme a la incertidumbre de la construcción de mi propio hogar con alguien que conozco y que a la vez no conozco. Ujú. Esa pagada y arriendo no me gusta. Pero bueno, pero sí, no, comparto lo que vos estás diciendo y es que es precisamente muchas veces lo que pasa, es que el individuo, o sea, llega hasta un punto que fabrica falsas verdades con tal de mantenerse en la posición en la que siempre ha estado. Es que a mí eso me parece muy, muy impresionante, que me llama mucho la atención y claro, él sabe que no está ahí, sabe que no está ahí, pero aún así busca justificaciones y formas para seguir aferrado ahí, como Dios existe, como mamá es buena, como que todavía me puede direccionar la vida, crearme y crear una realidad, entre comillas, para seguir sosteniendo lo que ya no puede sostener. Así es, exactamente. Y lo mismo, y lo vemos también a nivel cultural también de cierta forma, cuando sabemos que ya, por ejemplo, que Dios no es verdad, o sea, que la expresión de lo absoluto ya no es el cristianismo, sino que se sigue resistiendo. Entonces, seguimos creyendo en Dios, seguimos dando misa. Ojo, con eso estoy diciendo que no esté mal, no estoy creyendo que eso no está mal, sino que ahí ya no es la expresión, es decir, de lo absoluto. Entonces, se cae en un refrito en este tipo ya de ideologías, esto para seguir sosteniendo algo que ya no se puede sostener. Así es. Sí, sí. Y el problema es que para sostener ese tipo de ideas, John, tenemos que convertirlas en dogma. Si no, no se sostiene. Muy bien. Sigue diciendo Giegerich. Empiezo mi descripción bastante impresionista con una cita
de un libro sobre las narraciones de los aborígenes australianos en la época de los sueños. Esto es hace muchos, muchos, muchos miles de años. A diferencia de lo que estamos acostumbrados de nuestros cuentos de hadas, cuya narración comienza con un evento, continúa con el siguiente y conduce a un final. Las historias oníricas de los aborígenes australianos no tienen principio ni fin. Como una bandada sin fin, fluyen, se funden entre sí, se entrelazan y se desenredan de nuevo, se rompen abruptamente, solo para reaparecer, como un curso de agua subterráneo en otro lugar. Ok, entonces, esto, o sea, para que tengamos una idea acerca también de cómo el mito se va estructurando en las épocas míticas, ¿sí? En las épocas míticas no hay una estructura. Ujú. O sea, nosotros sabemos o tenemos la noticia de que Homero, sí, o sea, todavía la figura de Homero es una figura bastante polémica porque no se sabe si es realmente un personaje o es un conjunto de sujetos que toman la identidad de alguien en particular, o sea, como si fuera un seudónimo, pero lo que hace Homero es eh, recoger un conjunto de historias orales. Ujú. La Biblia, a su vez, por ejemplo, que es otro de los documentos históricos, también se forma a través del recogimiento de un conjunto de historias orales. Muchos de los mitos que van formando la Biblia son mitos anteriores, ¿sí? Que provienen de otras culturas. Ajá, son lo que se va recogiendo de forma oral y que se transcribe por primera vez al libro. La construcción del libro es muy importante. La Ilíada o la Biblia, por ejemplo, tienen esta función, la acomodación narrativa, ajá, sucesiva en el tiempo de un conjunto de historias que en principio no tienen hilación, ¿sí? No tienen esa estructura narrativa a la que nosotros estamos acostumbrados, sino que al contrario, suceden como destellos dentro de la propia conciencia que se va contando historias, pero que son historias, digamos, des- eh, perdón, que no tienen una relación causal, sino que al contrario, ocurren de manera azarosa. No, Es, no tienen relación una con la otra. así es. ¿Conoces el libro de Stefan Zweig, Momentos Estelares de la Humanidad? Sí, 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 claro. Iba a mencionar un poco eso porque él cuenta ahí 14 mini historias de esos momentos tan importantes, pero ninguna historia tiene correlación con la otra. Y entonces, y en la relación muchas veces de estos grandes textos no es que sea una correlación de una historia con la otra, sino que son pequeños fragmentos de lo que se dio allí y que le van dando forma como tal al texto. Así es, así es. Entonces, así como el sueño, o sea, así como el sueño, John, de lo que hablan los aborígenes australianos cuando hablan de la época del sueño es de esta época en donde las historias ocurrían de manera desestructurada, como en el sueño, ¿no? En el sueño, y esto es interesante porque también para los intérpretes del sueño, para los que interpretan el sueño como mensajes de la propia, del inconsciente para el sujeto, eh, no dan cuenta de que la propia reconstrucción del sueño por parte del soñante una vez que despierta es una construcción narrativa. Ujú. La realidad del sueño no la conocemos, conocemos la acomodación que hace el sujeto del sueño. Ajá. Y entonces esto ya hace que el sueño pierda su matiz místico, porque ya no es el lenguaje de un Dios que me habla, sino más bien es la reconstrucción de un crimen, ¿sí? Es decir, la reconstrucción narrativa de un crimen que sucedió, pero esa narración la hago yo, ¿sí? La hace el yo, la hace el sujeto, en base a situaciones que no percibe de su propia relación con el mundo y que van determinando esta narrativa del sueño. Entonces, por lo tanto, por eso dice Giger que en algún momento que el sueño, lo sueño, ¿sí? O sea, el sueño no es un sueño que ocurra nada más, sino el sueño ocurre, pero cuando yo lo narro, yo sueño el sueño.
El sujeto es el que va reconstruyendo esta situación y le da una estructura. Entonces, bueno, en la época del mito no ocurre así. Una vez que hay una narrativa, digamos secuencial, quiere decir que ya no estamos en el mito. Bueno, ¿qué nos dice, qué nos dice esto a nosotros? Sí, Adelante, voy sí, sí. a hacer algo que vos estás, y hasta incluso en la relación de los mismos momentos históricos, Alejo. O sea, no son historias que se correlacionan para mí, no, y lo que yo entiendo, la una con la otra. O sea, cómo le dar continuidad, por ejemplo, lo que fueron los griegos a lo que es ahora, o a lo que se fue el cristianismo. Sino, mire, fíjate que son saltos de una historia a otra. Son cuando, entonces, fíjate que esa misma dinámica también se va dando, pero que no tiene una continuidad así narrativa, estructurada, como que tiene como una continuidad, sino que cuando se dan esos saltos es porque hace como así, ¡pah! Porque la historia no va a hacer esto, la conciencia no va a hacer esto, sino que hace como ¡pah! Ujú. Yo lo hago así pues como el instrumento, o sea, queda un salto y ya se da cuenta, entonces ya pasa a otra historia. Claro, claro, sí. Pues, la conjetura que hacemos de la relación de dos sucesos es eso, es una conjetura nuestra, ¿sí? O sea, no ocurre así de manera real. Por ejemplo, o sea, la conjetura que tenemos nosotros acerca de si yo le pego al niño, el niño va a tener un trastorno psicológico, hay una relación causal en esa situación que yo no conozco. O sea, yo supongo, y la gente supone eso. Y como tú dices, por ejemplo, la historia, pues la historia que conocemos, la historia que nos cuentan en la escuela, es una historia ficcionada, ¿sí? Es decir, es un conjunto de hechos que tienen trasfondos muy complejos, pero que para que nosotros los entendamos y para que los niños lo aprendan, y también con fines ideológicos, nacionalistas, políticos, nos lo presentan de manera, de manera cohesionada, ¿sí? Nos lo presentan como si hubiera un mismo objetivo. Ajá. Por ejemplo, en mi país, ¿no? Se dice la Revolución Mexicana y nos enseñan la Revolución Mexicana y los héroes de la Revolución Mexicana y nos presentan la foto Eso de es los, Pancho Villa. sí, nos presentan la foto de los revolucionarios, ¿no? Pancho Villa, Emiliano Zapata, Carranza, nos lo presentan todos juntos, ¿no? Cuando los tipos no se aguantaban, o sea, se mataban los unos a los otros y tenían objetivos diferentes y determinados y al final acabaron masacrándose los unos con los otros. No hay una conciencia nacional en ellos que los vaya cohesionando, sino que nosotros, o más bien los pensadores que vinieron posteriormente a contarnos esa historia, pues o sea, pusieron en el centro una conciencia nacional que no existía ahí. Y eso es a lo que, lo que nos enseñan como historia. Sí, y una forma que yo quiero ahí como para argumentar lo que pasa es que yo lo voy a decir así, cuando la conciencia ya no es en sí, sino que se ha vuelto un para sí misma, ahí se cierra todo ese proceso histórico donde se dio esa conciencia, se cierra ahí, ahí termina Ujú. y empieza otra historia. Entonces no es una continuidad así narrativa que se enlaza, sino que se cierra una y se abre otra, pero que no son continuas, sino que son discontinuas porque dan saltos. Se cierra una para abrir otra, porque significa que si hay una continuidad, entonces es porque queda abierta. Así es. Sí, sí, y no. Ocurre, fíjate que a Eskenazi le gustaba esta alegoría, ¿no? Él decía, este proceso del cambio de conciencia es como si tú tuvieras un terrón de azúcar y lo sumerges en el café, ¿no? O sea, tú le mueves al café y el café perdón, el café y el azúcar queda integrado en el café. O sea, tú no puedes moverle al revés y volver a construir otra vez el azúcar, ¿no? O sea, ya no es posible recuperar el terrón de azúcar. Ese se ha integrado dentro del café. Pero esto quiere decir, ¿sí? Que, o sea, tú ya no puedes, o sea, eso que ocurrió ya no puede ocurrir nuevamente, ¿sí? Posiblemente puede ocurrir algo semejante en algún momento, pero no puede ocurrir nuevamente lo que sucedió porque ya está integrado dentro de lo que pasa. Sí hay una continuidad, pero como tú dices, John,
es una continuidad que tiene que ver con un rompimiento también, con un salto que se ha dado. Este salto contiene a los antiguos estadios de conciencia, pero los contiene de manera integrada, ¿sí? Ya no de manera, ya no como un para sí, sino que los contiene como un en sí. O sea, eso que era un para sí, en algún momento se ha convertido otra vez en un para sí. Se ha vuelto en el interior de una etapa nueva de la conciencia. Ok, seguimos entonces. Nos dice, ¿qué nos dice esto? Una conciencia que no siente la necesidad o la fuerza para demarcar claramente el principio y el final, creando así historias separadas, pero para la cual todas las imágenes y los eventos narrativos juntos representan un todo interconectado, vivo y en constante cambio, del que no se pueden separar en individuos, en unidades. Es por así decirlo, flotando, perdón, está por así decirlo, flotando en un océano infinito, o podríamos decir que vive en el nivel de un rizoma. Ujú. Todas las narrativas del tiempo, de los sueños juntas, forman una narrativa inmensa. En el océano puede haber diferentes corrientes, diferentes bolsas de agua, más cálidas o más frías, pero todo es un cuerpo de agua inseparable. Así como no puede ver todos los detalles de una pintura grande a la vez, aquí también, perdón, así como no se pueden ver todos los detalles de una pintura grande a la vez, aquí también se puede hablar de un solo detalle, de la narrativa única a la vez. Pero de la misma manera que se puede pasear por todos los detalles representados en la pintura de diferentes formas, comenzando aquí o allá, saltando de un lugar a otro, así también aquí. Siempre se concentra uno en una secuencia parcial por eventos a la vez, pero cuando te concentras en ella, obtienes todo el rizoma en el trazo. Si levantas la serpiente de Midgard sobre el suelo en un lugar, has tocado perdón, si levantas esta parte, sí, si levantas la serpiente de Midgard sobre el suelo en un solo lugar, has tocado a toda la serpiente de Midgard. El comienzo y el final fácticos de las narraciones se producen aquí por circunstancias extrañas. Te cansas, el anochecer, o una tormenta eléctrica, o las necesidades prácticas interrumpen tu narración, pero el comienzo y el final no se ha reflejado o integrado en las historias en sí mismas como parte de su forma, y por lo tanto no son el propio cierre de los cuentos. Aquí ocurre la mención de un mito particular, que es importante también para que podamos entender el trabajo de Gierig, la serpiente de Midgard. Ujú. Hay una vieja narración eh, islandesa que habla acerca de, perdón, una vieja narración nórdica que habla acerca de la, eh, aquella vez en donde Thor llega al castillo de Utgarda Loki, que es un gigante. Eh, Cuando llega, se le ponen ciertas pruebas, es más larga que eso, ¿no? Pero llega con sus amigos y se le ponen ciertas pruebas, ¿no? Entre ellas tomar de un, cerveza de un cuerno y eh, correr al lado de un gigante, ¿no? Hasta el final el gigante resulta ser el fuego, el cuerno resulta ser el océano Océano. y alzar al gato de Utgar. Ajá. El gato de Utgar, Thor lo alza, y solamente puede alzar una pata, pero esa pata que alza deja horrorizados a los gigantes, ¿sí? Porque ellos saben y ellos pueden ver que lo que está realmente alzando Thor no es solamente el gato, sino que el gato es la representación de la serpiente de Midgard. Ajá. Aquella se va a llamar la Jotmungard. ¿Sí? La serpiente es la serpiente del mundo, la serpiente que envuelve, es el límite del mundo humano, ¿no? De Midgard.
Entonces, pues, ¿cómo se llama? En el Ragnarok, al final la serpiente de Midgard va a matar a Thor. Ujú. O sea, y a su vez Thor va a matar a la serpiente de Midgard. Esto implica entonces que cuando Thor estaba alzando al gato, a su vez estaba alzando una parte y llevando a la destrucción del equilibrio que implica la serpiente de Midgard alrededor del mundo. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Gigerik es que cuando, digamos, o sea, utilizando este concepto, que cuando nosotros entramos o intentamos tocar un punto en esta conciencia que ocurre de manera eh, fragmentaria, ¿sí? Tocamos todo, pero no lo sabemos, ¿sí? Solamente podemos atender a lo que estamos en ese momento presenciando, lo que está presente en ese momento, pero no está presente como un todo. Para nosotros, o bueno, más bien sí está presente como un todo, pero para nosotros es un fragmento de esa situación. Y nuestra limitada conciencia solamente nos permite atender esa situación. Sí, Entonces, sí, solamente una cara de del fenómeno, porque no, como está ahí total, pero generalmente se hace de manera parcial. Por eso siempre, como vos decías, siempre se va a fracasar en ese proceso de poder comprender completamente lo que es un fenómeno, porque comprenderlo completamente o abarcarlo en toda su totalidad sería como alzar la serpiente el gato de Utgard. Entonces, y siempre, esto me lo decías vos una vez que cuando yo leía estos textos que al inicio no los comprendí, y es que siempre a la hora de enfrentar un fenómeno, el, si tú lo comprendes verdaderamente, o sea, si dices que lo comprendes, entonces sería como la ilusión de pensar de que estás levantando el gato, pero es verte enfrentado, y aquí también le hace una crítica a Hillman, que es el proceso de transparentar, de poder ver realmente lo que hay, lo que es imposible, porque entonces siempre es el fracaso de poder vos reflexionar el fenómeno, ese fenómeno que tiene enfrente una y otra vez, porque no lo comprendes en su totalidad, no sabes lo que en sí mismo va a ir mostrando en tanto vas reflexionándolo. Entonces es como intentar nomás una partecita. ok, es cierto eso, pero de lo que está hablando aquí Eric es de la Ah, conciencia mira, tranquilo. mítica. Ajá, también. Entonces, él lo que dice es, cuando esta conciencia mítica ocurre, tú puedes, y ahí ocurre el famoso dicho, ¿no? Del pars pro toto. La parte contiene al todo en ese sentido. Ajá. Entonces, cuando el sujeto en el estadio mítico toma una imagen o toma una pequeña narrativa fragmentada, toca a la vez toda la narrativa. Ahí está la conciencia que quieren recuperar muchos psicólogos transpersonales, por ejemplo, ¿no? Y muchos junguianos en ese sentido. Entonces, Recuperar la akasha, los registros akáshicos. sí, ¿no? Es interesante esa situación. Y no sabemos, o sea, quizá pueda ocurrir, pero quizá pueda ocurrir no de la manera en que en otros momentos pasó, porque para, para nuestra propia conciencia, ¿sí? Probablemente puedan ocurrir nuevos milagros o nuevas formas de atender la realidad o nuevas formas de poder manipular la realidad, pero entonces ya hay manipulación, ¿sí? Ya hemos pasado por un proceso de individualización de la propia conciencia, en donde el ego ha emergido y este ego ahora tiene un papel primordial en la relación con el mundo. Entonces, no podemos regresar al momento en donde no había ego. Ujú. Entonces no es posible. Tendríamos que sacrificar una parte muy importante y una parte que no se puede sacrificar realmente a menos que estemos en un proceso de una psicosis bastante, Sí, bastante marcada, ¿no? sí, Pero bueno, se quedaría despersonalizado. sí, exactamente. Esta es probablemente una expresión extrema del modo mítico de ser en el mundo, pero precisamente porque es extremo, resalta mucho mejor una característica esencial de ese estado de conciencia. Cuando por el contrario en Grecia, Homero o Hesíodo cuentan cuentos míticos en sus epopeyas,
Los cuentos no solo tienen un comienzo y un final claros, sino que los autores disponen libremente de los cuentos individuales, que por lo tanto se reducen a momentos sublados en un contexto más amplio, en un esquema poético. Esto es más obvio en Hesiodo, quien en su teogonía intenta organizar los muchos cuentos míticos eh, tradicionales en un orden sistemático de acuerdo con un principio de ordenamiento temporal. Aquí cada cuento no solo tiene su propio cierre, sino que el tema mismo del comienzo de todos se convierte en el comienzo literal de todo el trabajo y el pensamiento, tal como los antiguos editores que reunieron el Antiguo Testamento establecen la historia de la creación al comienzo de la Biblia. En un tiempo de mito viviente, esto no tendría ningún sentido, ya que a cada hora significativo, cada ahora es de un ritual realizado era ipso facto un momento de la creación del mundo y tenía el comienzo dentro de sí mismo, no un contexto histórico, pasado anterior a sí mismo o en otra historia anterior. Aquí, obviamente, la conciencia ya no está completamente flotando en el océano infinito de imágenes míticas, sino que tiene una postura frente a las imágenes e incluso una visión general de ellas. El mito se ha reducido ipso facto a literatura. Ahora tenemos cuentos determinados. Tanto en Homero como en Hesiodo, la conciencia ha salido, de diferentes maneras, del modo mítico de ser en el mundo y se ha establecido independientemente. Homero y Hesiodo transmiten muchos relatos míticos, pero ya no son verdaderos mitos, en el sentido de la unidad de narrativa y estado mítico de la conciencia. El mito propiamente dicho ya está muerto. Es una antigüedad. Ujú. Pues, esta situación a mí me parece contundente, John, porque es cierto. O sea, digamos, era lo que platicábamos hace rato, en el momento en que podemos ya narrar, en el momento en que Hesiodo ya hace una teogonía, ¿sí? Hace un acomodamiento de la relación de los dioses entre sí mismos, esto ya implica digamos, o sea, ya implica la posición de la propia conciencia frente a sí misma. Sin embargo, en el mundo, en el tiempo de los sueños, en el mundo de los mitos, en la época ritualista de la conciencia no está frente a sí misma, la conciencia está inmersa en sus imágenes. Entonces, la conciencia se observa a través de las imágenes que aparecen, pero no tiene una narrativa clara. Por eso, cuando nosotros, o sea, cuando como junguianos queremos regresar a la vitalidad de las historias míticas, lo que hacemos todo el tiempo es afirmar que ya está, que ya esto es una antigüedad, que el mito propiamente, como dice Gierig, ya está muerto. Porque cuando lo hacemos desde una perspectiva completamente moderna. Ujú. Nuestro acercamiento a los mitos es un acercamiento moderno y nuestra relación con los mitos es la misma relación que tenemos con las grandes ruinas de las civilizaciones antiguas. Cuando vamos al Partenón en Grecia o cuando vamos a la pirámide del Sol o de la Luna acá en México, ¿sí? O sea, nosotros ya no vamos como, o sea, yo cuando voy a Teotihuacán no voy como azteca, o sea, no cambia mi visión del mundo y no entro en una dimensión completamente distinta, sino que al contrario, voy como un hombre moderno que tiene una curiosidad moderna por estas antigüedades. No puedo rescatar ya nada de ello. O sea, ya no puedo rescatar la realidad en la que nacieron. Lo que hago yo es saciar mi propia curiosidad. Y mi curiosidad implica la relación con un ego determinado. Son nombres tan raros, es que Teotihuacán los pronunciarán el berraco. Sí, y en relación a eso que vos estás diciendo, yo digo lo siguiente, y hasta incluso cuando el junguiano te dice, porque te revoja como un pavo inflado, es que simbólicamente estás representando a Homero, estás representando el viaje de la Ilíada, estás representando ese viaje simbólicamente hacia el inframundo, o estás representando a esa ninfa que va y busca, porque supuestamente los mitos tienen unos elementos simbólicos que representamos y que vivimos,
pero eso es hipostasiar, porque es que la constitución propia de un momento histórico trae su propia simbolización. O sea, tú piensas que estás representando a Homero y que estás simbolizando a Homero, pero resulta que la realidad que totalmente te tiene atravesado y simbólica es totalmente tecnológica, informática, de inteligencia artificial, de una conciencia totalmente globalizada. Por más que tú pienses que estás representando a tal mito, a tal dios, a tal cuento, a tal personaje, porque eso es un elemento que es no más personalista y egoico, pero y que es a nivel semántico, pero a nivel sintáctico eso no va a afectar en nada la lógica sobre la cual se está cimentada la conciencia. Entonces, porque esos relatos ya han muerto, no son verdad. Exactamente, ¿sí? O sea, y esto quiere decir que fueron verdad en algún momento. Ujú. Y eso es importante, porque entonces, cuando se acusa a Gehrig de que él relativiza o que no le da dignidad a los propios mitos, bueno, aquí podemos revertir, o sea, como decimos acá, podemos voltear la tortilla y preguntar si aquel que está queriendo encajar los mitos en un contexto que ya no les pertenecen y los está, digamos, tratando de revalorizar con con un sentido que ya no encaja en el propio mito. O sea, ¿quién está respetando al mito? Está respetándolo el que lo pone en su contexto y lo toma, digamos, como importante para ese mismo contexto, ¿sí? En relación también con el contexto en el que nos encontramos nosotros, o aquel que pretende que los contextos no existen y que el mito existe perdón, y que el hombre ha tenido una relación con el mito igual toda la vida, ¿no? O sea, que no ha habido cambio, que si nosotros nos vamos a la época prehistórica, nos vamos a encontrar con perdón, con hombres prehistóricos, ¿sí? Relacionándose igual que nosotros, ¿no? O sea, los picapiedra, ¿no? Sí, es que veámoslo así. Por ejemplo, si tú te creyeras esa simbolización de que representas a un dios azteca y te vieras, yo me creo el putas de aguadas, por decirlo de alguna forma, y yo represento a este dios que en ese momento fue verdad. Si tú te crees ese cuento ahora, estarías tildado de qué? De loco, porque a ver, no, un momentico, tú no eres ningún dios azteca, ningún fulanito tal, tú eres un sujeto que está atravesado por, o sea, una conciencia posmoderna, globalizada, en un elemento totalmente actualizado y tecnológico y que no eres ningún dios o ningún rey azteca. Prueba de ello es que es más, si el individuo se cree eso, independientemente de lo que sea, es porque ahí sí podría decir, hombre, has caído en un estado de loco porque la conciencia no está ahí. La conciencia ya no está ahí. Entonces, prueba de ello. Y cuando dicen que los mitos, porque el discurso de los jungianos es que los mitos sirven como reordenadores psíquicos, escucha la expresión, reordenadores psíquicos, pero reordenadores psíquicos que qué, o que hablan de una complejidad psicológica de qué, cuando no, en este caso no es así, porque esa misma complejidad psicológica está inmersa dentro de la conciencia misma, dentro de esta conciencia globalizada sobre la cual está. Entonces no la reordena el mito, no la reordena el cuento de hadas. Esa misma conciencia está reordenada por el propio proceso psicológico el cual se vive en la actualidad. Ujú. Así es, John. De hecho, esta posición del reordenamiento psíquico, de la compensación psicológica, implica una visión pragmática sobre los propios mitos, ¿no? Pues, obviamente en la época mítica la visión pragmática no existía como tal. O sea, para qué las antiguas civilizaciones hicieron pirámides, ¿no? O sea, ¿de qué servían las pirámides? ¿No? Es decir, las pirámides no mejoraban el sistema de vida de los sujetos. Ellos no hacían sus obras en base a las categorías con las que nosotros construimos nuestras edificaciones, por ejemplo.
Nuestros edificios no son pirámides, a pesar de que tiendan hacia el cielo y podamos decir que hay un simbolismo en ellos. O sea, nuestros edificios son funcionales. O sea, tienen una Sí, función determinada dentro de la economía de claro. nuestra propia época y sirven para eso. La, la función de la pirámide, si podemos llamarle función a ello, era una función ritual, una función que estaba, digamos, dedicada a un mundo distinto al nuestro, ¿sí? O sea, no mejoraba la vida ni del rey, ni de los que la construían, sino que era lo que George Batel llamaba la parte maldita, es decir, el desperdicio como una forma, sí, el gasto de energía como una forma de relación con el mundo en el que se encontraba el estado mítico. El mandato. Ujú. Sí, no, los edificios ahora en día es para ver cuánta gente pueden meter y cuánta rentabilidad pueden sacar. ¿Qué Sí, sí, simbólico va sí. a tener eso? No. Sí, no, o sea, imagínate, en mi país están haciendo ya, ¿cómo se llama? O sea, edificios carísimos que tienen departamentos de 32 metros cuadrados, ¿no? O sea, cabes Sí. tú parado nada más, ¿no? Sí. No hay más, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Ah, y en México también, porque aquí en Colombia, y eso que de aquí son como de 26 pisos, que es lo más alto Sí, que construyen. Y esos son unos cuadritos, así unas cosas todas cutres y hay metas en los 5 que puede, pero los edificios están para masificar ganancias, meter la mayor gente que se pueda y pare de contar. exactamente. Ahí no hay un contexto simbólico realmente, hay una necesidad económica, ¿no? O sea, estos departamentos John, cuestan, o sea, carísimos, o sea, son verdaderamente, o sea, es tan ridículo como el pago para una formación en la IA, o sea, es así de caro y Sí. así de ridículo. Bueno, No me menciones, a ver, porque si no, no llego yo a comprar el mío. muy bien. Sigue diciendo Gigerik, con los aborígenes no era realmente el narrador quien cuenta una historia, más bien el narrador se sumerge en el océano del tiempo del sueño en un lugar particular y permite que el sueño o el mito afloren a través de él. Ujú. Esta parte es importante porque en el ritual no es que el sujeto hable o dé la lección sobre el mito. Ujú. No es como en los cuentos de este autor que a mí me gusta y que a ti no te gusta, ¿cómo se llama? Anthony de Melo, ¿no? O sea, Anthony Ah, de no, no, Melo cuenta una historia y da una lección acerca de la historia. No, no, no. En el contexto mítico, el sujeto es tomado por la propia historia. Él habla o narra el cuento el cuento que lo toma. Es el, como, Gehrig tiene otro ensayo que yo traduje hace poco, que se llama el papel de la máscara o algo así, en donde narra, o las sea, caras de la máscara. donde va narrando cómo el sujeto que baila, ¿sí? En el baile ritual de las antiguas civilizaciones, digamos, tiene, o sea, cuando se pone la máscara, o sea, hay una relación en donde el sujeto pierde momentáneamente su identidad y lo que emerge es el dios. Ujú. O sea, el sujeto es tomado en el ritual. No es que el sujeto se elija, ¿sí? Que Dios quiere encarnar, ni que le venga, sino más bien el sujeto es un poseso de ese proceso que representa una arista de la propia vida lógica del alma en la cultura en la que se encuentra. Y la emergencia del Dios a través de él implica un sacrificio de su propia relación con el mundo. O sea, no es algo ni bonito ni romántico, sino es la, digamos, la posesión de un sujeto en contra a veces de su voluntad y que implica el dejar atrás su antiguo yo, ¿sí? Para dar paso a un yo que no le pertenece. Ujú. Sí, y es más, y aún así ni siquiera se identifica con él, porque cuando él está en función de la máscara, ni se identifica con el Dios, ni se identifica con el ego, atiende a la experiencia como tal que le viene, porque si él se identifica con el Dios, cae en un estado de locura, pero si está en el estado del ego, entonces estaría en un estado que no atendería como tal a ese Dios que reclama.
en ese momento, pero de una vez que él ha terminado su rito o ha terminado ese proceso, él volvió otra vez a su cotidianidad, a sembrar, a cultivar, a seguir haciendo las mismas cosas. Entonces, eso también es lo bonito, o sea, ni para allí ni para allá, sino donde es y la experiencia que le toca atender. Así es, así es. Entonces dice, el relato, por así decirlo, se contaba solo y podía hacerlo porque el llamado narrador se había sumergido en el infinito de la verdad mítica, dejándose llevar por sus olas y ser atravesado por ellas, así como el aborigen. Ay, ¿tienes una observación acá, John? No, 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 no. Ah, Era que pensé que ibas a decir algo, dije, algo aquí, cachó John. Perdón, entonces sigo. Así como el aborigen está completamente en sintonía con su entorno y el clima y las estaciones, concibiéndose a sí mismo como un elemento integral de ese conjunto de la naturaleza, más que como un sujeto cara a cara ante la naturaleza, un sujeto que se acerca al mundo con ignorancia y preguntas que exigen explicaciones, por lo que al contar cuentos está completamente contenido en el tiempo del sueño y sin voluntad propia, determinado por su vida interna. Homero y Hesiodo, por el contrario, son narradores activos, aunque ciertamente todavía no son sujetos en el sentido posmedieval. La clara separación entre ellos como narradores y las historias que cuentan encuentran una expresión independiente en Grecia, en la idea de las musas como las verdaderas narradoras de los cuentos. Los poetas no hablan como sujetos, bajo su propia responsabilidad, pero tampoco están totalmente inmersos en el océano del conocimiento mítico. Las musas medían entre ellos y las historias, separando a los poetas de lo que alguna vez, ¿sí?, los conectó con aquello que era contado. Ajá. Entonces, recordemos, ¿no? Homero empieza hablando, o empieza preguntando, o más bien exaltando, pidiendo, canta o musa, ¿no? La cólera de Aquiles. O Hesíodo comienza también pidiendo que las musas hablen acerca de lo que está diciendo. Entonces, la musa, o la figura de la musa, es un mediador, es un remanente, John, en la vida de Homero y en la vida de Hesíodo, de aquella posesión que era la forma común de la narración, tal como ocurría en la época ritualista o mítica. Entonces, en ese momento era el dios, era la musa, era el genio, era el daimón el que hablaba, ¿sí? Era lo que estaba fuera del sujeto. Ujú. En algún momento, incluso, o sea, cuando él habla, es parte de la propia naturaleza, el árbol es el que habla, digamos, podemos incluso ver etapas ahí en esa situación. Es lo que dice Guirec al principio. Él está hablando de esto como si fuera algo continuo, como si fuera algo que ocurre de manera homogénea, pero también la etapa mítica tiene varios momentos discontinuos. Ajá. O sea, por ejemplo, cuando el habla está en las plantas, cuando el habla está en los fenómenos naturales, después cuando el habla está en los animales, ¿sí?, en las figuras telemórficas. Después, cuando estos están ya en dioses específicamente, en musas y todo eso, son momentos diferentes también en el propio desarrollo de la conciencia. Y cuando Homero está hablando de este proceso, ¿sí?, cuando Homero está invocando a las musas, la musa representa todavía la relación con este mundo antiguo que todavía no queda olvidado. Por lo tanto, lo que está sucediendo en Homero todavía no es la misma relación con el mito que tenemos nosotros o que tenía el hombre posmedieval, por ejemplo, en el Renacimiento, sino que ya, digamos, ahí la conciencia todavía está en el proceso de separarse de su propio contenimiento en las imágenes míticas. Sí, en relación a eso que yo voy a comentar esto, y es que a mí lo que me llama la atención de esto es el mismo hecho de que el antiguo, cuando estaba en este elemento mítico, no, como vos decís, o sea, lo que hacía era, en este caso la conciencia era
reflejar ese proceso a través del individuo. No elegía ni el mito ni el cuento, ellos reflejaban ese proceso, es decir, por ellos transcurría ese proceso y ahí era donde se vivificaba, pero no era algo que ellos se podía elegir o hacer, o yo elijo este mito, yo elijo esto, sino que esa era la expresión que se daba a través de esa conciencia en eso, y eso se vuelve muy importante, porque ahí ya nos está hablando que es que realmente la conciencia a sí misma se reflejaba en ella míticamente y se ordena a sí misma míticamente. No ahora, como dice el junguiano, mira, es que este debate vos y yo lo tuvimos con un analista junguiano argentino que nos decía entonces que el mito habla que era más complejo, que porque eso habla de un reordenamiento psicológico, de un proceso psicológico. Y yo me acuerdo que vos y yo en ese momento le debatimos y dijo, ¿pero dónde? ¿Cuándo? ¿En qué lugar? Entonces, y que tildaba Gigerit de racionalista. Sí, me hizo la risa. Pero claro, porque es que eso es lo que ellos quieren ver, eso es lo que ellos les interesa, es lo que a ellos les interesa porque les interesa es que el ego del consultante sea como de un pavo inflado y que sea como el burgués gentil hombre cuando no se da cuenta que estaba en prosa y aquí sí estoy viviendo Afrodita, me organizaron porque los dioses guían mi camino. Y es así, y Exactamente. es así. Tú puedes creerte que estás simbolizando a Zeus, pero cuando estás en la empresa trabajando y eso ahí no estás simbolizando nada, te estás respondiendo por una empresa que te pide unos objetivos, un rendimiento y que tienes que cumplir un horario de trabajo. Así es, así es. Y en la antigüedad ni siquiera por la quincena. Pues eso era un proceso que se viene aquí trabajamos por la mensualidad. Así, nosotros trabajamos para otros dioses, señor, o sea, ¿Cierto? son aquello que no podemos elegir, ¿no? Aquello que nos determina y que está más allá de de nuestra posibilidad de elección, es realmente la vida realmente vivida de la propia, de la conciencia en este momento, que podemos incluso decir que ya ni siquiera está en nosotros, sino que se dirige hacia procesos inhumanos. Ujú. Qué desconsuelo. Qué desconsuelo, o sea, así pasa, o sea, no toda, no, o sea, no íbamos a vivir por siempre. Sí. Ni modo, así, esto nos tocó estar en las postrimerías de la relación del hombre y con la conciencia. Pero Mejor bueno, porque no me gustó la mítica. sigue diciendo aquí Eric, empiezo de nuevo con otro ejemplo. Los eruditos han señalado que en las inscripciones de las estatuas de los primeros tiempos griegos, la estatua se identifica inmediatamente con la persona representada. El texto de tal estatua podría ser, por ejemplo, yo soy Chares, el gobernante de Techiusa. Atenas, sin embargo, fue una excepción. Em, a ver, aquí la inscripción diría, soy la representación, la tumba, el monumento de tal y tal. Ujú. La diferencia geográfica, Atenas versus otros lugares, expresa eh, una, una, una diferencia temporal entre etapas posteriores y anteriores en el desarrollo de la conciencia. Atenas o Ática, adelantándose a su tiempo. ¿Qué nos dice que la estatua de la situación anterior declara categóricamente, yo soy Chares, el gobernante? La estatua aquí no es una representación del gobernante ausente, es inmediatamente su presencia real. Pero, ¿cómo puede ser su presencia, su realidad? Porque es su imagen. La naturaleza de la imagen en esa etapa mítica es que tiene, para usar una expresión pobre, un poder sugestivo absoluto. La imagen aquí es verdadera a priori porque es imagen, no es de otra forma. El hecho de que describa correctamente alguna realidad fuera de sí misma no es lo que la hace verdadera. La imagen, como imagen, tiene todo lo que necesita en sí misma. Mirándolo, la conciencia está a priori cautivada por él, dispuesto, seducido, para que pueda sostenerse a sí misma como una existencia separada,
frente a la imagen y distinguirse claramente de ella. Ujú. Más bien, se absorbe en su esfera, flotando en ella como en un océano de verdad. El océano no tiene por qué referirse al todo inseparable de la imagen única, como la que existe en el tiempo del sueño australiano. Aquí, una sola imagen individual es un océano en sí mismo, como flotando en él. La conciencia no tiene la imagen ante sí misma, como su contenido, su objeto de visión, pero la inversa está contenida por ella por todos lados. Es una situación de absoluta interioridad en la imagen. Ujú. O sea, es decir, en el problema de la etapa mítica, bueno, no problema, sino más bien la característica de la etapa mítica es que la imagen es omnipotente. La imagen es, digamos, es el contexto en el que está inmerso la conciencia. Entonces la conciencia toma la imagen como tal, como la verdad última. La imagen es así, digamos, la representación es así, el verdadero sentido de la realidad en la que se encuentra esta forma de conciencia. Por lo tanto, las verdades del mundo aparecen en forma de imágenes, ¿sí? Las explicaciones, o perdón, la relación de esta conciencia con el mundo en el que se encuentra es a través de la construcción de imágenes. Y de ahí, sí, a lo mejor esa parte ya no llegamos, John, en el libro La vida lógica del alma, pero de ahí que, por ejemplo, Vieri critique constantemente la, la entronamiento que hace la psicología imaginal, ¿sí? Precisamente de la verdad de las imágenes en sí mismas. Porque si bien es cierto que las imágenes eran una verdad contundente en un momento determinado de la propia historia de la conciencia, ahora las imágenes dan paso a otro proceso que se desarrolla a partir de ellas. Sí, y el asunto es que cuando se vivían esas imágenes no se interpretaban, no se explicaban, sino que se vivía en sí misma, porque esa era la constitución propia en la que se da la constitución. Entonces no se daba, no había esa separación, sino que se vivía y se encarnaba en sí misma. ¿Hay qué interpretación iba a hacer usted ahí? ¿O hay qué explicación iba a dar a usted ahí? Nada, porque eso era lo que se imponía y eso era lo sobre lo cual se cimentaba esa lógica. Entonces, a mí me llama en ese caso mucho la atención porque entonces acordarte que en el junguianismo se hace lo clásico. Esto significa tal cosa, esto lo podemos interpretar así. Yo siempre pongo, ya Hillman lo había denunciado en este caso cuando hablaba entonces que la serpiente era la representación entonces arquetípica de la madre o tal símbolo representa tal cosa. Entonces todo ese tipo de interpretaciones que se dan en esa época, cuando la imagen era verdad, cuando el mito era verdad, no se interpretaba, no se explicaba, no se simbolizaba, sino que era la verdad viviente y el pensamiento vivo sobre el cual se expresaba. Ujú. Así es. Muy bien. Seguimos, dice. Esto, esto es, además, por cierto, perdón, esta es también la razón por la que la estatua puede decir verdaderamente, yo soy el gobernante, porque como imagen gobierna la conciencia como la verdad de esta última. La imagen no necesita ninguna justificación, legitimación, prueba, y es inmediatamente el gobernante, no porque se refiera a Chares y su poder político y militar, positivo fáctico, sino al revés, porque el Chares literal, ¿sí? A ver cómo se traduce esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque el, el, el char es literal. Esto lo podríamos traducir como, es que es una palabra muy coloquial, ¿no? Sí, Le podemos decir en carne y hueso. Ujú. eh, También recibe su autoridad como gobernante de la imagen mítica del propio gobernante, que es lo que le da su carisma. Ujú. Su, con estas palabras en alemán, su Koningsseil, su, mm, su porte real místico, podríamos decirlo así. Ujú. Incluso
Su presencia literal es su presencia como imagen de gobernante. La imagen no solo tiene su verdad en sí misma, sino que también tiene en sí a él, a quien se refiere. Ujú. Como tenemos que decir desde el punto de vista más nuevo, él también está absorto en su aura. Incluso hoy en día se pueden encontrar vestigios de este estado de conciencia, por ejemplo, en la experiencia de los creyentes católicos romanos, con reliquias, imágenes de santos y madonas negras. La astilla de la cruz es la verdadera, perdón, es la verdadera astilla de la cruz por evocar inmediatamente la imagen de la cruz de madera, la imagen que tiene su verdad en sí misma y por tanto no necesita verificación alguna. Su verdad es absolutamente inmune al hecho de que todas las astillas de la cruz del mundo juntas formarían juntas varias veces la cruz, ¿no? Los argumentos externos son irrelevantes, son simplemente un malentendido de la naturaleza de la imagen mítica. He ahí la naturaleza de la imagen y el propio proceso estructural en el que se desarrollaba el mito, John. Hay una, digamos, hay una hegemonía de la propia imagen que se presenta como la verdadera representación de lo que sucede, ¿sí? O sea, tanto el gobernante, lo podemos remitir, por ejemplo, a las figuras faraónicas, ¿no? Es decir, o sea, los faraones son una representación de los propios dioses. No es que los faraones hayan elegido ser esos dioses, sino más bien que son tomados por la imagen de los dioses y ellos mismos ante sí son ese dios. Ujú. O sea, ellos mismos digamos, absorbidos por la imagen de Dios, por la imagen del Dios que se presenta ante ellos. Entonces, el sujeto deja de ser el sujeto y se convierte en un Dios. O más bien, el sujeto no tiene una subjetividad, digamos, propia o bien estructurada de tal manera que es posible que un Dios lo posea. Y cuando hablamos Sí, de Dios, no estamos hablando de una imagen metafísica, sino estamos hablando de la vida lógica, concreta, que se da en la cultura histórica determinada en el que aparece esa imagen. sí, yo diría de una imagen encarnada. Así es una Sí, imagen. eso, y lo que me llama tanto la atención es que porque no tenía ni siquiera subjetividad era porque se creía la representación de Dios, se creía el Dios en potestad de verdad, gloria, gobernanza, dirección. Entonces ahí es donde uno se da cuenta porque se podría pensar de que cuando el faraón, quienes representaban estos grandes reyes y todo, que tenían pues, entre comillas una megalomanía o algo, no era que no era, sino que en ese momento era la expresión encarnada de esa imagen de Dios. Y ahora que entonces por ende no tienen la subjetividad de la que muchas veces se pretende hablar. Y eso a mí me parece muy importante. Eh, Iba a ser un chiste, yo iba a decir, pero ¿por qué no nos escogieron a nosotros para hacer representación, a ver, en sujetos modernos? Pero es que eso, y es que eso es lo interesante, que en esas épocas, cuando eso era verdad propia, estos grandes reyes, estos grandes mandatos, hasta incluso el mismo Moisés, también es que eran representación de la imagen encarnada de Dios. Eso es muy importante y eso era lo que en la propia constitución sobre la cual se regía ese tiempo histórico, sobre la cual se regía esa misma conciencia y ese mismo estadio mítico también, pero si todavía se piensa que se puede encarnar, pues Así es, así es. Sí, entonces por eso es que es tan absurdo, John, y tan incoherente que nosotros tratemos de utilizar al mito como una representación de nuestro propio proceso psíquico, porque el mito es la formación psíquica de un mundo que ya no se rige por la primacía de la imagen, que ha dado pie a la expresión de la lógica
que no es otra cosa sino la refinación de la propia imagen, es decir, la imagen contrapuesta a sí misma. Una vez que la imagen puede verse a sí misma, una vez que la conciencia puede verse a sí misma como imagen, en ese momento su complejidad, digamos, se dispara a una potencia diferente de la propia imagen contenida dentro de sí. Entonces, ahora necesitamos, obviamente, abordar estos fenómenos psicológicos que ocurren desde la posición de la conciencia frente a sí misma como lógica, ¿sí? Que no es otra cosa sino la imagen, digamos, sublada. La imagen ante sí misma y en ese sentido, liberada de la posición espacial, llevada a la propia dimensión negativa de la imagen. Ujú, Sí, liberada de la posición espacial y estética. exactamente. Pues bueno, yo creo que ahí le dejamos porque ya llegamos a nuestra hora y media, entonces continuamos la próxima semana. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron en este Facebook Live, muchísimas gracias, se los agradecemos muchísimo. Les queremos recordar entonces pues que ya se publicó el primer tomo de los ensayos reunidos de la obra de Wolfgang Gigeris, La violencia del alma. Lo encuentran en todas las tiendas de Amazon. Para la gente que esté en Colombia lo pueden pedir en Estados Unidos y el envío es totalmente gratuito. También en México, en la tienda de Amazon en México, en Brasil, en España. Entonces, si de pronto les interesa acercarse un poco a lo que es la obra de este pensador de Wolfgang Gigerich, y bueno, y a las personas que pronto si este proyecto les parece interesante, lo pueden apoyar en Patreon. Recuerden que tenemos 3 niveles, uno de $5, otro de 15 y otro de 25. En estos últimos dos van a tener acceso a los audios en las grabaciones, y si van teniendo dudas, inquietudes, en la medida de que escuchen los audios, le pueden preguntar tanto a Ale como a mí, que con muchísimo gusto le estamos respondiendo. Les agradecemos muchísimo, que tengan pues una excelente noche y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego, que estén bien.